porque me parece súper ambigua la definición de paradigma. O sea, es ambigua claro, porque... es ambigua. Vos estás, sobre todo en la estructura, que es lo que tenías que ver vos estás buscando una restricción del concepto. Sí. A Kuhn no le gusta eso, ¿no? En la estructura está difícil restringir el concepto. Por ejemplo, así dicho en esa definición, ¿no? Valores, procedimientos, etc., no se sabe si Copérnico formaba parte del mismo paradigma que Ptolomeo o no. No es claro. Si yo tomo la definición así, podría ser que sí, como que no. Es que de hecho es lo que le critican, ¿no? Cuando Sí. hace la postdata dice, me están tachando de relativista, porque medio como que el paradigma se puede usar en cualquier momento, como Claro. que depende del investigador, lo puede usar para definir algo o definir otra cosa. Espera, sí. Masterman, una filósofa, Margaret, creo, le critica eso. Le critica eso, pero desde adentro de una posición tuniana. Recopila 20 y pico de definiciones de paradigma que dan la estructura. Entonces le critica la ambigüedad del término. Son términos claves, el término del texto y es súper ambiguo. Punto y aparte. La crítica del relativismo es otra. Es que si el conocimiento científico, lo que es aceptable como conocimiento científico, lo que es aceptable como conocimiento científico, varía de un paradigma a otro y no tenemos un árbitro neutral para definir cuál de esos conocimientos es verdadero y cuál no, entonces el conocimiento se vuelve relativo al paradigma. Esa es la crítica relativa. Son dos críticas distintas. Claro, que eso quiere decir que la producción de Kuhn en ningún momento de la estructura nunca es capaz de validar o no una teoría. ¿O te entendí mal? La crítica relativista, Sí. o sea, la crítica que lo acusa de relativista. Ajá. Él va a decir que sí, que va a ser variación intersubjetiva en la comunidad científica. Claro, claro. La crítica, sí, o sea, está bien lo que vos decís, pero ahí la pregunta es ¿cuál es el criterio de validación? Para Kuhn hay un criterio de validación, Sí. que es la coherencia, vamos a decirlo rápidamente, Sí. aceptada intersubjetivamente por la comunidad científica. Hay otro criterio de validación, que es que el paradigma supera al otro, supera a otro, uno anterior, sí, resuelve todos los problemas que el anterior resolvía, resuelve más problemas, etc., resuelve las anomalías. Son dos criterios instrumentales, o sea, ninguno de esos dos criterios habla de la realidad del día de la silvestre, la realidad, ¿no? La crítica relativista es, la crítica que lo acusa de relativista es un verdadero criterio de validación, es el que me permite distinguir entre un conocimiento verdadero y uno falso, o uno más verdadero que otro, o uno más preciso que otro respecto de la realidad. Claro. O respecto de algún árbitro, o aunque sea respecto de algún árbitro objetivo, o sea, por fuera de los sujetos. Sí. Digo, porque en Kuhn siempre hay una dosis de relativismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, digo, que él propone que nunca hay nada cerrado, que siempre el conocimiento científico va evolucionando, bueno, mediante estas revoluciones, que inclusive en algún momento da a entender que pueden haber dos paradigmas en competencia, hasta que uno de los dos sale victorioso, suele. Sí. Pero Sí. como que nunca hay un saber cerrado, sino al contrario, que el saber por su propia naturaleza constantemente va evolucionando, va cambiando y va Sí, avanzando. me confunde un poco el giro lingüístico de lo cerrado y lo abierto. Es como vos decís, solo que yo en lugar de decir cerrado diría, no hay, insisto con esta frase, no hay un árbitro neutral. Entonces, porque una persona no relativista también estaría de acuerdo, una persona no relativista más o menos sensata, también estaría de acuerdo en que el conocimiento científico va cambiando. ¿No? Por ejemplo, Popper. La ciencia tiene que ser falsable, eso quiere decir que puede ser falsada y por lo tanto hay cambio. Ahora, esa falsación en Popper, bueno, justo igual Popper es un caso difícil, pero
supone una validación objetiva. O sea, objetivamente queda falsada una teoría. En cambio, en Kuhn no es objetivamente, porque como decía Facu, depende de los sujetos de la comunidad científica, no de un sujeto individual, ¿no? Sino de la comunidad científica, como sujeto que produce la ciencia. No hay un universal inamovible. Claro. Depende del paradigma y el acuerdo intersubjetivo entre la comunidad. Claro, exacto. Yo hablé de Kuhn, de Popper recién un poco a grosso modo, ¿no? Porque acuérdense que Popper señala que la observación, en definitiva, el partido lo juega la intersubjetividad. Pero hay un apartado de la ciencia objetiva, cómo es que la ciencia puede ser objetiva de todos modos, la cerramos porque estábamos viendo algo, pero para... ¿Quieres hacer algo? Sí, que me ayudó, te lo había puesto brevemente en el mail, preparar la clase creo que ese dinamismo me hizo aprender mucho por un tema de contexto y de tener que acelerar mucho con las materias. Hay veces que relego leer las fuentes y usar otras técnicas, como por ejemplo hacer énfasis en el contexto para ver cómo en consecuencia piensa el autor o qué es lo que está buscando. Incluso a veces ni siquiera voy a comentadores, lo cual está mal, porque un comentador me hubiera ayudado mucho más que buscar por internet, digamos. Y ahí noto que al momento de hacer clases voy a tener que estar mucho más atenta en eso. Al menos para ya recibirme, bueno, si hay que tener este ritmo y hay que, bueno, pero después no, la importancia de la fuente o al menos un comentador, porque mira, lo que a mí me hubiera ayudado, decirme, no, que eso me pasó un día anterior o no, a 48 horas antes, que dejé todo lo que había visto y dije, no, voy a la fuente. Y ahí fue cuando se me clarificó todo, un poco. Entonces, eso, ahí lo tenemos en cuenta. Sí, antes lo charlábamos un poco con Selene, pero ahora llevado a la preparación de una clase. ¿Qué es lo que uno hace para preparar una clase? Depende de una cantidad de variables. Yo creo, no sé, capaz me equivoco, ¿no? Pero a mí me parece que el que diga, para preparar una clase hay que seguir estos pasos. Uno, no sé, lo que fuera, leer la fuente. Dos, claro. Se equivoca. Porque depende mucho, por ejemplo, claro, en este curso de profesores de filosofía tenemos que leer la fuente. Hay que leer la fuente y hay que ver los pliegues de la fuente. Esto de, bueno, la idea de que para todo es relativo y hay inconmensurabilidad total. Bueno, veamos la parte en que dice que los paradigmas tienen que resolver problemas. O sea, veamos los pliegues de la fuente. Ahora, capaz que en otro curso, por ejemplo en el CBC, no se lee en general, en la cátedra no se lee directamente la fuente, es un manual. Si uno va a dar clase en el secundario, los manuales son objetos muy útiles. Son objetos muy útiles, los manuales. Porque el que escribió un manual ya hizo una selección, o sea, si el manual es bueno, entonces uno puede confiar, por supuesto, capaz no es la selección que haría una, pero bueno, es una selección de calidad. Sí, también el lenguaje, ¿no? Claro, el lenguaje adaptado para ese interlocutor, la forma de narrativa, de redacción, etc. Claro, pero no solamente digo que los estudiantes lean el manual, sí. con vos, sino que para uno los manuales son muy útiles como insumo para preparar la clase. Uno tiene que dar una clase sobre Kuhn. ¿Qué das? Bueno, ahora ya lo estudiamos, pero por ejemplo, supongamos uno tiene que preparar una clase sobre explicación científica. ¿Qué da? Y uno no tiene mucha idea, porque cursó hace 1000 años la materia, ¿qué da uno de explicación científica? Bueno, ir al manual ayuda a encontrar un criterio de selección de qué dar. Bueno, dar modelo de cobertura legal, modelo teleológico,
biológico dividido así, el manual lo presenta así, así que esto debe ser una presentación estándar y buena. Entonces, bueno, después uno puede tener eso como lectura para los estudiantes o no tenerlo. Puede uno ir a buscar, por ejemplo, no dar nada del manual, sino que ir a buscar ejemplos, pero ejemplos que orienten la clase a distinguir modelo de cobertura legal y modelo tecnológico, porque uno sacó la distinción del manual. O sea, el manual es un objeto muy útil para los docentes, no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Entonces uno puede entrar por el manual, digamos, depende de tantos factores, depende de la experiencia que uno tenga como docente. Cuando uno recién empieza, a uno le lleva un montón de tiempo, la clase, un montón de tiempo. Si el bolsillo te lo permite, las primeras experiencias no tomen más de 1 o 2 cursos, sepan que después les va a rendir eso, porque si toman un solo curso y le pueden dedicar a preparar las clases, a planificar todo eso que hicieron, después les rinde. Es insumo para el futuro. Es un insumo para el futuro. En cambio, si ustedes toman 10 cursos con distintos programas y no pueden dedicarle ese tiempo, los próximos 10 cursos que tomen van a estar en la misma, porque lo que hicieron no los va a convencer. Entonces van a tener que empezar de vuelta. Y van a tener que estar en la misma siempre partiendo desde cero. Yo, si pueden, yo sé que lo digo yo que tengo 10.000 trabajos, ¿no? Si pueden empezar con pocos cursos, aunque sea para empezar, sería ideal. Es ideal para ganar esa práctica. Un paso antes, también exigirle a los profes que hagan este tipo de actividades, porque uno aprende un montón. Que si no está ahí, no sé si lo... por ahí se pierde cierto tiempo, porque hay que dedicarle a la microclase, a la corrección, pero bueno. Lo que pasa, a mí me han servido mucho las que hemos tenido durante la cursada en diferentes materias. Bueno, es una práctica entonces bastante habitual, bastante generalizada. En realidad debería serlo mucho más, ¿no? Yo he tenido varias, la verdad. También el tema es la corrección, porque ahí también se juega. Uno puede dar clases, pero si hay que ver dónde se centra el tipo de corrección. Yo me estoy recibiendo y sí creo que debo haber dado 4, como mucho, exagerando. Toda la carrera. Esta va a ser la quinta. No sé si la quinta o la cuarta. Está bueno tratar de hacer ayudantías, que tratar de hacer ayudantías con profes que te dejen, que no es que estés ahí mirando de adorno, que te incluyan en sus planificaciones, que te den un lugar para hacer alguna pequeña exposición o algún trabajo o alguna práctica que para mí fue súper útil. Y hice al principio de la carrera y fue súper útil. ¿Cómo decías, Flor? No, que creo que de las 4 que había hecho, creo que 2 las hice de motu propio, porque yo le pedía una vez el ayudante de cátedra, por ejemplo, ahí pude dar una exposición, una clase. Y después que yo recuerde, no sé, han sido 3 más. No, sí, todo lo que sea practicar suma. Pero bueno, es una verdad de orgullo que es súper distinto dar una clase en este contexto que dar una clase en un contexto secundario, bueno, donde uno está a cargo de la materia, por muchos motivos. Ustedes son especialistas, no es lo mismo dar una clase para especialistas que para no especialistas, porque hay un docente mirando y qué va a corregir. Uno puede limar eso con estas cosas de, bueno, no voy a poner nota, pero bueno, igual fue un papel, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y en algunos casos, no era mi intención original, pero en algunos casos están dando temas y contextos, temas y textos, quiero decir, que no veríamos en otros niveles. ¿No? Leer a Kuhn, a Lakatos, leer la fuente, y capaz que no es lo más común en la facultad del CBC. En el CBC sí, pero en la masa de cursos que uno puede acceder a dar, no dar. Y si das filosofía en alguna materia de ciencias, no puede ser que... Sí, pero son una minoría. Claro, pero como alguna fuente, claro. Si uno tiene que hacer del 100% del curso de filosofía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, más de la mitad es cursos en el secundario. Sí.
hay contenido en filosofía de la ciencia, pero capaz que justamente uno no elige las datos. Sí. Después de la otra parte tenés todos los ciclos de la formación general de los profesorados, de la universidad primaria y de secundaria. Sí. En general no se da filosofía de la ciencia, se da una filosofía general. Son una minoría, la epistemología de la física que tienen acá los de física, la epistemología que tienen los profesorados de la UBA, de física, son una minoría. En el CBS de la UBA sí es cierto, pero son una minoría, no es lo más representativo. Sí, sí. Bueno, no sé cuántas preguntas hay sobre el parcial. Hay una masa de preguntas que la gente pueda formular. Ah, sí. Entonces, vamos a eso y dejamos la clase suya. ¿Qué temas toman ustedes? Sí, después del parcial. Yo tengo la pregunta del objeto de la ciencia. ¿Cuál es el objeto de la filosofía de la ciencia? ¿Como para qué? Pero por ahí cosas más importantes. Yo creo que es lo de la comunicación contestador y los enunciados simples, pero ¿Cómo? no tenía ese. Estamos viendo las dudas para ver cómo las seleccionamos. En mi caso, empezar del principio, bueno, ¿cuál es el objeto de la filosofía de la ciencia? Que quede en comunidad y arrancamos con fuerza. Bueno, a ver, entonces, Nos va a mandar Sí, toda esta es la primera, sí, 48 horas antes. No, no la hice en realidad. Va a La hice, ser pero. largas, sí. Por eso tenemos Pero que no, ver está muy bien. qué es, digamos, nuestra inicial. Bueno, los escucho. Mándale. Creo que sí, tengo la desnuda, creo. Seguramente. Porque había una pregunta en la guía. Hablamos fuertemente que no te escuchan. Perdón. Bueno, si quieren arranco así que ya lo tengo. Yo tengo casos sobre lo mismo igual. En la parte de la contestación, de la guía de preguntas que mandó para el parcial, la pregunta 1 dice: definir e indicar la forma lógica de los enunciados básicos. 2 puntos, implicación contrastadora, Hempel y contrastador potencial, Popper. ¿Qué relación lógica hay entre ellos? Sí, yo lo que no encontré, o sea, los enunciados básicos en Popper los encontré, pero no los encontré en Hempel. Como enunciados básicos, lo que tengo que hacer es rastrear algo similar a eso. Okay. ¿qué es un enunciado básico? Hay que ir a lo que vimos inmediatamente antes de Hempel, que se titulaba algo así como lenguaje de la ciencia. Lo vimos a continuación de Karl, ahí entre Karl y Hempel. Habíamos dicho que la ciencia, que los enunciados pueden clasificarse según cantidad, o sea, según cualificación, y según si tienen términos empíricos o no. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Tiene un cuadrito así, ¿no? Singular o muestral. Los generales, esta es la gran división, si son singulares o son generales, o sea, si hablan de una entidad o de un conjunto accesible de entidades, ¿no? Este frasco que tengo acá contiene tal cosa. O muestrar, las pacientes de la sala 1, bueno, es una cantidad accesible. Sí. Versus los generales, los que en principio son irrestrictos, o sea, no restringen. Ah, sí. Entre los generales tenemos los enunciados universales, Sí. todos los F son G. Tenemos los enunciados existenciales. Sí. Existe al menos un F que sea G, que también es general. Porque no restringe. Los singulares muestrales tienen la característica de estar ubicados en el tiempo y en el espacio. Este vaso de agua, las pacientes de la sala 1, que ahora están en la sala 1. Bueno, el existencial, todos los generales, el existencial puede confundirnos y puede hacernos pensar que es singular, porque dice existe al menos un, pero no es singular, porque no restringe eso en el tiempo y en el espacio.
generales. El 60% de los cisnes. Bueno, como el conjunto de los cisnes es irrestricto, el 60% también es irrestricto. ¿No? Si el 100% es una cantidad infinita, el 70% también es una cantidad infinita. Ojo con los estadísticos, porque el hecho de que tenga un porcentaje, solamente el hecho de que el enunciado aparezca un porcentaje no quiere decir que sea general. Porque si yo digo, el 80% de los estudiantes se recibieron, los estudiantes de esta corte se recibieron. Claro, es un número finito. Sigue siendo singular, aunque tenga un porcentaje. O sea, el punto es ver si está restringido o no el conjunto del que se está hablando. Bueno, y los mixtos que combinan un aspecto universal y un existencial. Por ejemplo, para todo el líquido existe una temperatura de ebullición. Para todo el líquido, pero sí. Bueno. Y habíamos distinguido que podían tener que otra clasificación relevante para los fines de la validación científica, que es lo que nos importa, es si tienen términos, si los términos que contienen esos enunciados nombran entidades observables, después hay toda la discusión sobre la observabilidad. Claro, y lo de las leyes teóricas y empíricas. Bueno, entonces ahora viene eso, claro. Si tienen si nombran entidades observables, entonces son enunciados empíricos, mientras que si con que nombren un objeto inobservable, ya le llamamos enunciados teóricos. Si todos los objetos que nombran son teóricos, por ejemplo, el inconsciente es una parte del aparato psíquico, es un enunciado teórico puro. Si en cambio el enunciado combina términos teóricos con términos observacionales. Como el electrón, por ejemplo. El electrón no es un enunciado. No, bueno, pero la existencia del electrón a partir de la deducción por los campos electrónicos de un átomo. Eso es un puro. ¿Es puro? Eso es un puro. Ahora, los chistes son los actos fallidos o los chistes, los sueños más difíciles. Los actos fallidos son manifestaciones del inconsciente. Sí. El acto fallido es un objeto observable, Sí. audible, Sí. en cambio el inconsciente no. Ese es un enunciado teórico mixto. Mixto, sí. Ojo porque mixto aparece dos veces, pero sería la cosa distinta. Mixto. Los teóricos mixtos también, de hecho, Carnap, ¿cómo lo llama? ¿Te acuerdas que estaba? ¿Mixtos? Sí. Los llama reglas de correspondencia. Sí. Algunos les llaman enunciados fuentes. Esto, ahora después volvemos sobre esta terminología. Entonces, bueno, un enunciado puede estar en cualquiera de estos lugares, porque son dos clasificaciones distintas. ¿No? Bueno, a los fines de la validación científica, de todas estas clasificaciones posibles, porque puede caer un enunciado, las relevantes a los fines de la validación científica, las relevantes son tres. Que un enunciado sea de este tipo le da una característica muy particular, porque si son singulares, muestrales y empíricos, la accesibilidad que tenemos es muy inmediata, o inmediata es En caso de las mujeres que morían, un ejemplo sería un empírico, singular, porque eran determinadas mujeres en tal lugar. Exacto. ¿No? Un enunciado como la semana pasada la tasa de mortalidad de la división 1 fue del 5%. Ese es un enunciado de este tipo. A los fines de la validación, ¿qué tiene de interesante? Que vos lo cuento y no
vamos a tener grandes discusiones. O sea, vos definís, listo. Distinto es estos enunciados, es decir, lo que recién Julián llamó las leyes empíricas. Las leyes empíricas están acá. Son enunciados que son generales, por eso son leyes, y tienen términos empíricos. ¿Sí? Por ejemplo, la proporcionalidad entre el volumen y la presión. Los enunciados empíricos son netamente descriptivos de un hecho empírico. Bueno, se supone que todos estos enunciados son descriptivos. Sí. Algunos pueden ser definiciones, pero sí, que no son estrictamente descriptivos, pero sí, pero no son normativos. Se supone que sí. Después está el otro debate de hasta qué punto, un poco como Mario lo trató en su clase, hasta qué punto una generalización simbólica no es también una norma. No prescribe como debe. Sí, Bueno, eso estaba pensando. Bueno, sí, pero esto lo vimos cuando todavía no habíamos visto punto. Okay. Pero sí, en principio son descripciones de fenómenos. Algunos fenómenos, bueno, fenómenos en general uno lo une con el empírico, ¿no? Con lo observable. Déjenme pasar, son hechos. Son Claro, hechos. pero solo desde Kuhn, solo Kuhn podría reflexionó que las leyes pueden ser prescriptivas. No solo Kuhn. Okay. Esto es círculo de Viena. Perfecto. Okay. No sé, seguro antes, no sé, no tengo presente, pero seguramente Duhem dijo algo sobre esto. Está bien, pero no nos metemos. Y es anterior al círculo, más o menos contemporáneo al círculo de Viena, pero esto es círculo de Viena. Entonces las tres que son más importantes, dijo. Espera, que déjame terminar, perdóname. Entonces acá tenemos las leyes empíricas. Sí. Son difíciles de confirmar, porque uno no puede recorrer todos los casos, todos los cisnes. Claro, hay que circunscribirlo en base a una hipótesis. Y cuando uno lo circunscribe, ahora lo hablamos, pero cuando uno lo circunscribe, lo que logra es un círculo muestral. Pero bueno, no confirmás o no verificás el enunciado general. Pero, bueno, excepto los existenciales, perdón. Todas las veces que dije confirmación recién, reemplaz el no por otra cosa. Pero al ser empíricos, tienen una forma de validación que es la observación. ¿No? Y eso es una diferencia cualitativa, no solamente cuantitativa. Acá hay una diferencia cuantitativa. Es la cuantificación lo que marca la diferencia entre los singulares y generales. Es la cuantificación. Eso marca una diferencia importante respecto a la validación, pero la diferencia la dudamos que cuando. Pero acá ya la cosa se pone más espesa en los teóricos. Todos los teóricos. Es totalmente irrelevante si son singulares o generales. Todos los teóricos presentan otro desafío, que es que el objeto que estamos nombrando no es observable. No es observable. Piensen en el concepto aristotélico de verdad, la correspondencia entre lo que dice el lenguaje, lo que decimos, y cómo las cosas son. Bueno, acá las cosas no las podemos observar. Entonces, cuando hablamos de los electrones, de los campos magnéticos, el éter, el inconsciente, presentan otros desafíos a los fines de la validación. Entonces estos tres grupos son los relevantes. A esto le llamamos nivel 1, a esto le llamamos nivel 2, a esto le llamamos nivel 3. Los enunciados a todo esto, no me olvido de tu pregunta, todo esto era para llegar a lo siguiente. Como recién dijo Male, efectivamente, cuando uno quiere poner a prueba una ley, o contrastar una ley, sea empírica o sea teórica, como la contrastación es siempre empírica, y la contrastación la hacen las personas ubicadas en el tiempo y en el espacio, necesariamente lo que uno va a poner a prueba tiene que ser un enunciado de este tipo. O sea, después eso lo estoy poniendo a prueba para
ejecutar o firmar una ley. Pero el enunciado que inmediatamente pongo a prueba es un enunciado de nivel 1. Esta es la base empírica. De una teoría. La base empírica son afirmaciones singulares. Y empíricas. Son enunciados de nivel 1, exacto, singulares y empíricas. Punto. ¿Por qué son relevantes para nuestros fines y para el sistema de la contrastación, que es lo que traía Facu? Porque son el tipo de enunciado que juega el partido de la contrastación para poner a prueba la teoría. La teoría no la puedo poner a prueba así tal cual. Ni siquiera una hipótesis de la teoría la puedo poner a prueba así tal cual, sino que necesito construir un enunciado básico, bueno, que es lo que efectivamente voy a poner a prueba. Por ejemplo, no sé si la materia cadavérica infecta y causa fiebre puerperal, porque ese enunciado tiene un montón de problemas. Es general, habla de causas, todos acá sabemos el problema de la causa, ¿no? Causa. Bueno, todo eso no lo puedo poner a prueba directamente. Entonces, ¿qué hago? Pongo a prueba un enunciado singular. Si los médicos se lavan las manos con cal clorurada, entonces va a bajar la mortalidad. Un enunciado singular puede ser una predicción, ¿no? Lo que la teoría predice que debería pasar y que se observe si fuera cierto. Bueno, para Popper, perdón, un enunciado así puede ser, pero no siempre. Por ejemplo, para Popper, los enunciados relevantes no son los que están a favor de la teoría, son los que están en contra. Sí. Porque la teoría prohíbe los enunciados básicos relevantes. Esos son los causadores potenciales. Sí, la de la falsificación. Bueno, y en Hempel, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama? Lo dijeron, recién cuando estaban discutiendo implicación contrastadora. ¿Sí? Voy a borrar este pizarrón. ¿Sí? Entonces Creo los que básicos, ¿qué perdón, significaba eso? los Fue, enunciados básicos entonces son de la Eso, base de hecho, decía empírica. a estos enunciados que se llaman teóricos mixtos, enunciados teóricos mixtos, también se le dicen enunciados Sí, porque o hacen lo mismo, principios parten de la misma base. fuentes, Este vocabulario lo usan igual. y también se le dice Ya podemos abrir. reglas de correspondencia. Este es el término que usa Kahneman. El texto de referencia para este tema es Kahneman. Es el texto de Kahneman que me dan para leer. Capítulo 20 pico, no sé, 23, 24, una cosa así. ¿Lo tienen? Bueno, lo que sería teórico. Medio para todo este tema. Para todo. Para todo este tema, el texto de referencia es Kahneman. Pero después es esto lo tenemos que aplicar a Hempel y a Hempel. Fíjense. A Hempel y a... No, bueno, no, y a Popper, pero sí dije, y ahí vamos a eso. Fíjense que esta manera de referirse a estos enunciados, estos enunciados son fundamentales. Porque son los que hacen que esto no sea metafísico. Claro. Digamos, si yo no puedo hacer un puente entre los entre el lenguaje teórico de la teoría, el referencia es el lenguaje inobservable después lo vamos a aplicar a Hempel. de la teoría y lo empírico, bueno, primero que no tengo ciencia fáctica. Todo esto dije para la ciencia fáctica, no para la formal. Regla de correspondencia es un nombre polémico, regla de correspondencia, pero bueno, lo que está señalando Kahneman es esta misma idea, es bueno, poner en correspondencia esos términos teóricos. Fíjense que no dice reglas de definición, no definen, no pueden definir, pero pueden hacer corresponder el inconsciente con los actos fallidos, pero no es una definición. La definición del inconsciente no es los actos fallidos. No, es un ejemplo, en todo caso. Es, claro, no sé, es una relación, es una correlación. Sí. En ese caso, uno podría pensar que es una relación de tipo causal, es un, bueno, en términos semióticos uno puede decir, es un índice, el acto fallido es un índice del
inconsciente. Síntoma. En fin. Claro, un síntoma, una especie de síntoma. O sea, un síntoma es un índice. Y la jerarquía entonces en los enunciados teóricos puros sería cuantos más enunciados puente tenga, o sea, cuanto más teóricos puente tenga. O sea, No entendí la frase. La jerarquía. Claro, o sea, ¿cuáles son? Porque hay algunos que son, o sea, para el tema también de descartar, qué descartamos y qué no, o cuál tiene más consecuencia con la empiria. Sería, o sea, a ver si me explico. Lo que pasa es Los que- enunciados puros que tienen más consecuencia con la base empírica o que tienen más correspondencia con la base empírica serían mejores que uno que tenga menos reglas de correspondencia, que tenga menos enunciados puentes. O sea, si yo tengo un término, no estoy hablando de un enunciado, pero. En términos de contrastación, mejores, decir. Claro, sí, o sea, para poder demostrar Claro. el enunciado teórico. Sí, porque yo creo que eso Para poder contrastar. Contrastar, Lo dejamos para la sí, sí. ciencia formal. Sí. Sí, ahora contra. lo pensaba en relación a lo de las leyes teóricas y empíricas, porque decía que el fin de las leyes teóricas es poder predecir más leyes empíricas, porque si no estaría explicando ya, es como reorganizar el conocimiento ya dado. Entonces, en algún punto Claro. no sé cómo ponerlo en palabras, pero como que el fin práctico de la ley teórica es justamente poder predecir hechos observables en el futuro, ¿no? Claro. Sí, está muy bien. Sí. Dos cosas. Sí, primero tomo lo primero que decía Carlos. Si yo tengo una teoría, tengo un término teórico, o sea, un término. Vieron que había un tema con teórico, observable, Sí, sí. economía, bueno, partimos ese tema. Vieron que saben un montón. Yo estoy re contenta con lo que ustedes saben. O sea, cuando ustedes dicen, sí, yo les creo que se acuerdan que hay un tema con esa dicotomía. Es una cuestión muy puntual que vimos. De hecho, es una de las preguntas que yo le quería hacer después. Te lo voy después. Bueno, Sí, después así. lo vemos. Decía, si yo tengo un término teórico, una teoría, que no está nombrado en ninguna regla de correspondencia, es el sexo de los ángeles. O sea, no. Claro. ¿De qué está? Pseudociencia. Es pseudociencia, claro. Es ¿cómo decía? No va a ser bueno, pero es el alma. No sé. Uno podría poner una nota al pie y decir, bueno, la regla de correspondencia por ahí puede construirse, porque como las teorías son redes de conceptos, entonces todo término está enlazado de un modo u otro con su base empírica. Bueno, está bien, entonces puedo construir una regla de correspondencia. Ahora, si no la tengo, no la puedo construir, ese término es ficticio. Así que es pseudociencia. Lo que decía Julián. Hay dos cosas involucradas en lo que decía Julián. No sé si sos consciente de eso. ¿Cómo se llega a las leyes empíricas? ¿Cómo se llega a las leyes empíricas en un karma? O sea, ¿cómo llegamos a formular, cómo logramos formular? Inducción generalizada. Inducción. Por inducción. ¿No? Desde los casos particulares a la generalización. Bueno, lo dije mal. Dije cómo llegamos a formular. Mejor sería decir cómo quedan legitimadas. Sí. Desde acá quedan legitimadas. Ahora, no funciona lo mismo en la legitimación de las leyes teóricas. Las leyes teóricas, o sea, no hay ningún algoritmo inductivo que permita pasar de las empíricas a las teóricas. Esto está en también. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las leyes empíricas también me permiten predecir hechos singulares. Sí. Pero la potencia, ¿para qué sirve? Lo que decía Uriel, ¿para qué sirven las leyes teóricas? Sirven para predecir leyes empíricas, pero sobre todo, que está muy vinculado con predecir, sirven para explicar. Las leyes teóricas son la explicación, bueno, decir explicación última sería un poco fuerte, pero
son las que tienen mayor potencia explicativa. Y respecto de la jerarquía, cuanto más teóricas son, cuanto más lejos están de la... ya acabar tu peso contemporáneo, la ciencia dice, cuanto menos vulnerables son a la prueba empírica, más poder explicativo tienen. Ahora bien, más irrefutable. Es un poco lo que hace ¿No? Popper también, ¿no? Es un poco lo que hace Popper. El ir agregando cosas que puedan desmantelar la teoría y cuanto más se la banque, mejor explicaciones nos da o más útil nos es. no, ojo, cuanto más se la banque, no me acuerdo. Coloquialmente. No está bien igual, cuanto más, no, yo te entiendo perfecto, cuanto más se la banque es cuanto más contrataciones pasó con éxito. Sí. Entendí perfecto. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuanto más falsables sean. Cuanto más se la banquen, más robustecidas salen. Eso la fortalece. Cuanto más falsables sean, muestra que son más informativas. Que puede ser muy falsable y a la primera de cambio cae y resulta falsada. O sea, son dos propiedades distintas, bancársela y ser falsable. Son propiedades distintas, ¿sí? Dame letra, ¿qué fue lo último que dijiste, Vale? No, porque yo estaba enganchada de ahí cuando descubrían. Bueno, digo, la cuestión de la Yo dije que eran más irrefutables las teóricas. Claro, son menos vulnerables. Ojo ahí, porque va en sentido inverso lo que están diciendo ustedes, y están bien las dos cosas. Las leyes teóricas, cuanto más teóricas son, cuanto más lejos están de la prueba empírica, son menos vulnerables y por lo tanto son menos falsables. ¿Sí? Ahora, esta fortaleza, o sea, esta ventaja que tienen las leyes teóricas de ser muy explicativas, es algo bueno según cuál cree uno que es el objetivo de la ciencia. Lo vamos a ver cuando veamos realismo antirrealismo. Un integralista diría, no hay ninguna necesidad de explicar, la ciencia no tiene que explicar nada, la ciencia lo que tiene que hacer es producir leyes, teorías que sean empíricamente adecuadas, o sea que mapeen los fenómenos empíricos. Sí. Pero irse más al fondo a las explicaciones de esos fenómenos empíricos no es una tarea de la, no es un objetivo de la ciencia, dicen los integralistas. Entonces, este valor explicativo, bueno, depende de qué es lo que uno valora de la ciencia. Bueno, entonces. Me quedé con algo, Sí. profe. Dijo que las teóricas sirven para predecir leyes Empíricas. Lo dijo Julián y está bien. Y sirven para explicar también. Pero sobre todo sirven para explicar. Pero empíricas también. Claro. Sí, en claro, los dos casos sirven leyes para explicar el mundo fenoménico. Claro, que habíamos dicho antes, ellas son descriptivas. Todos son descriptivas. Claro, pero directamente explican la base empírica. O sea, las teóricas. Claro. Las teóricas explican la base empírica. Claro, pero es algo como la relación ahí, que esas son descriptivas, son las cosas que pasan y no se explican por sí solas. No agregan información adicional al hecho. Exacto. La teórica sí. Las teóricas explican, claro. O sea, se supone que también tienen un valor descriptivo. No tranquilo. Solo si tienen un valor descriptivo pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser portadoras de verdad. Así que todas tienen que ser en ese Inclusive sentido. las teóricas puras también. Claro. Todas tienen. Más allá de que yo no lo pueda conocer. Una cosa es el valor de verdad que tengan y otra cosa es cómo valido. O sea, yo conozco no ese valor de verdad. ¿No? El inconsciente es una parte del aparato psíquico, bueno, puede ser verdadero o puede ser falso. Evidentemente, ¿cómo hago para probar si es verdadero o falso? Verdadero es una cosa, verificado es otra cosa. ¿Te contesté o no me contaste nada? Sí. Entonces, Profe, ¿tiene ese cuadrito hecho en algún lado usted? Así y aseguro que en la pandemia lo pasé un PowerPoint, pero andás a ver. Si lo puede pasar después al Classroom. Si me hacen acordar lo busco.
Yo lo copié muy mal, pero después me entiendo de... Dale, te lo paso. No me voy a acordar. Esto está en texto de Carnap y se aplica Sí, lo publico en el a Classroom. y a Popper. ¿Cómo? Le publico ahora en el Classroom, le pongo, profe, por favor no se olvide de pasar el... ¿Sabes? No, mandamos porque no me llegan notificaciones, no sé cómo hacer para que me lleguen notificaciones o contestar en el mensaje que dejé, en un mensaje que yo haya dejado yo. En el Classroom. En el Classroom contestamos A una de las publicaciones. claro. Ahí sí me llega, si no, no me llega. Hago las dos igual, le mando mail. Bueno, Creo que no. decía, ejemplo, contrastación, implicación contrastadora, base empírica. Perdón, profe, le pregunto. ¿Contrastación de qué autor era? Hempel. Por eso. Lo vimos en Hempel. Sí. Y Díez y Moulinet tienen un capítulo muy bueno. Y falsación de Popper. Sí, sí. Falsación de Popper y también Díez y Moulinet tienen un capítulo. Perfecto. Bueno, Hempel, contrastación, Hempel. O sea, Hempel da como el canon y después Popper, uno puede decir, te da unas notas al pie, unas salvedades. Vamos a hacer eso. El canon es el método hipotético deductivo. Esto es, leído un resumen de lo que tiene que ser para la pregunta 3 del parcial. Lo voy a decir en abstracto para hacerlo más rápido y breve. Dada una hipótesis fundamental o una hipótesis principal, algunos le dicen hipótesis principal, otros hipótesis fundamental, sí. Perdón, para cerrar la anterior. Sí. La relación lógica entre No lo terminó de ver. No me olvido, entre implicación contrastadora y patrón potencial. Sí, ¿qué es? ¿Los pones? No, las relaciones lógicas, eso no es una Ok, por eso estaba yendo por ahí. Ahora, no, espera, déjame ir rapidísimo sobre esto. Bueno, voy rapidísimo sobre esto. ¿Por qué hipotético deductivo? Para poner a prueba una hipótesis, que puede ser teórica, que puede ser general, o sea, no la puedo poner a prueba de manera directa. Deducimos, los científicos deducen algunos enunciados que sí puedan poner a prueba. Hempel lo llama implicación contrastadora, implicación contrastadora. Para hacer esta operación usan hipótesis auxiliares. En general no se deduce directamente, nunca se deduce directamente una hipótesis de implicación contrastadora, sino que se necesita el poder auxiliar. En el caso de Semmelweis, la auxiliar, ¿se acuerdan cuál era? Fura. No, la de Fura. No, la del Fura era una hipótesis fundamental. No, era la del la solución la esa, solución que esa, que no me acuerdo, sí, el nombre. La cardiogrúa. Esa. Con la que se tenían que lavar las manos los científicos. Claro, eso era una cosa que yo creo que yo te había preguntado. La de Cura en un momento había sido hipótesis auxiliar, pero después deja de ser hipótesis auxiliar. No, la hipótesis auxiliar, perdón, la hipótesis que se está poniendo a prueba, que es la hipótesis fundamental, la hipótesis principal, es la respuesta al problema. Pero mira, Claro. si te sirve, ¿Sí? ¿Por ¿Por qué las mujeres de la división 1 se enferman más que las de la división 2? Porque por ahí pasa el culo. O porque la materia cadavérica las contagia. O porque los camisones no sé qué. ¿Sí? Es la respuesta al problema. Claro. El cura es una respuesta al problema. El cura Es una hipótesis auxiliar. No, es fundamental. sí, es una hipótesis fundamental que se pone a prueba. Claro. Por una implicación contrastada. Que es un enunciado básico. Claro. O sea, restringido en el tiempo y en el espacio. Bueno, acá vamos a poner enunciado básico. Ahora ya vimos, ya repasamos el enunciado básico. Así que esto es un enunciado básico. La implicación contrastadora tiene la forma lógica de un condicional, donde el antecedente de ese condicional es las condiciones iniciales o las condiciones iniciales. Esto Díez y Moulinet lo presentan un poco distinto, pero no importa. Es una presentación
aquí ni un mate vamos a buscar. Las condiciones iniciales describen, porque estamos hablando de enunciados básicos, entonces las dos partes de acá son descripciones. Describen las condiciones que hay que construir para que, si la hipótesis fuera verdadera, se cumplan ciertas consecuencias también observacionales. Si saco al cura, si la próxima semana no dejo que el cura pase, entonces va a bajar la mortalidad de la división 1. Claro, se convierte en un falsador. No, al revés. Si es cierto, no si es cierto que el cura es el responsable, digamos, de la causa, entonces si lo saco, va a bajar la mortalidad. O sea, perdón, esto no es un falsador, todo lo contrario. No, es claro. uno podría decir es un confirmador. Sí, perdí, disculpa, me confundí porque sabíamos que el cura no era, al final, bueno, claro, yo la dije. Avancemos por ahí, sí. No, 6 que era. Condiciones iniciales. Condiciones. Condiciones iniciales. Y la otra es consecuencias observacionales. Sí. Y, Bueno. y es un condicional el simbolito. Sí. Ah, porque ustedes usaban la flecha, ¿no? Sí. Somos muy básicos. Bueno, entonces acá No, pongamos no una flecha, No me lo cambies, sino dos flechas. O sea, una flecha de dos. Porque esta es una implicación material. Podría ser falsa, de hecho lo es en el caso del cura. Esta no podría ser falsa, esta es una deducción. Bueno, entonces, la implicación contrastadora es el enunciado básico relevante para la contrastación. Según Hempel, es singular, es empírico, o sea, es enunciado básico, y tiene forma condicional. ¿Sí? Bien. Y agrego esto, que es lo relevante para hacer el contraste con el falsador potencial, que se cumpla este enunciado, esta implicación contrastadora, es un dato a favor de la hipótesis. Es un, llamémosle, no es terminología técnica, es un confirmador de la hipótesis. Es lo que decíamos antes. ¿Se acuerdan? En el cuadrito yo puse una flecha acá, de nivel 1 a nivel 2. Los enunciados básicos legitiman, o sea, si esto se cumple, a las leyes de legitima la ley empírica. Bueno, entonces, ¿cómo razona Hempel, o cómo razona un científico, cómo razona Hempel? Si la hipótesis es verdadera, si la hipótesis fuera verdadera, la hipótesis fundamental o la hipótesis principal, entonces... no se ve nada. No se ve nada. Yo tengo ¿Tienen? Me quedé sin... A ver, este que anda acá. Bueno, este tira un poquito más. Después les pido. No tienen. Ahí está, por acá. Gracias. Voy a hacer guardar este, así no lo mezclo. Si la hipótesis fuera cierta, entonces sería cierta la implicación contrastadora. O sea, si el cura fuera el culpable, entonces, si lo saco del medio, baja la mortalidad. Voy, la pongo a prueba. Supongamos que se cumple, es decir, lo saco del medio y baja la mortalidad. Entonces, queda confirmada la hipótesis principal. Sí. Queda confirmada, no queda verificada. Por eso puse dos líneas. Es un razonamiento inductivo, no deductivo. Desde el punto de vista formal es una falacia. Hago un detalle de esto. La implicación contrastadora, recordemos entonces, es un condicional. O sea, yo puedo reemplazar, lo había puesto antes, implicación contrastadora, lo puedo reemplazar con... Cuando uno pone a prueba la hipótesis, construye las condiciones iniciales. Saca al cura, hace que se laven las manos, etc. Organiza los 3 frascos con carne, en el caso que voy a beber en el parcial, etc.
se cumplen esas condiciones porque uno las concluyó, porque uno sacó el punto, o sea, es verdadero. Y con este hacían la conclusión. Sí. Bueno, supongamos que se cumple la predicción, esto es una predicción, de hecho, el 10 de enero la llaman así predicción. Supongamos que se cumple la predicción, baja la mortalidad. Sí. El fenómeno queda confirmado en la hipótesis clínica. La otra posibilidad, este es el esquema de la confirmación. Popper le llamaría corroboración, pero para el caso no es. La otra posibilidad, en cambio, es que una vez que construyo las condiciones iniciales, ¿bajo qué condiciones un condicional es falso? Cuando el antecedente verdadero y su consecuente es falso. O sea, yo... Y cuando ambos son falsos, ¿no? Ah, no, ahí eran verdaderos. Sí. ¿no? Y es importantísimo ese, para sí. entender la parte de la crítica lógica. Cuando no coincide el antecedente con el consecuente. No, solo sí, con el cuando antecedente. Solo con el antecedente verdadero, consecuente falso. negativo. Solo en ese caso. Sí. Entonces, tengo que construir las condiciones iniciales y si resulta falso la consecuencia observacional, o sea, no baja la mortalidad, en nuestro ejemplo, bueno, esto es equivalente a decir que la implicación contrastadora es falsa. ¿No? Antecedente verdadero, consecuencia que no se cumple, falsa la implicación contrastadora. Por lo tanto, ¿cómo? No, se me cayó algo y dije no es momento, está importante. Por lo tanto, queda refutada la hipótesis principal. Este sí es un razonamiento válido. Es un modus tollens. Entonces, este es el esquema de refutación de la hipótesis principal. Bueno, ¿qué es lo que dice Popper? Así, dice muchas cosas, pero lo relevante para nuestros fines es Perdón, nosotros al momento de, porque tuvimos respuestas tentativas, yo en ningún momento hice hincapié en la forma del esquema. Hacerlo. Acá omití el tema de las hipótesis ad hoc. No se olviden que existen y que están vinculadas y que el parcial las requiere. Pero ahora no las voy a ver. Popper señala muchas cosas, entre otras señala lo que señalaba recién Alena, sin querer. Dice, ojo, porque voy a la confirmación. Si la hipótesis principal queda confirmada, cuando queda confirmada la implicación, cuando es verdadera, la implicación contrastadora, y la implicación contrastadora es un condicional, también es verdadero cuando es falso el antecedente. Sí. Entonces, si yo no hago las condiciones iniciales, no saco altura, no le hago lavar las manos a los médicos, me puede dar que... te da verdadero. Claro. Entonces la hipótesis queda confirmada, digamos, vacuamente. O sea, no hice ningún experimento, es como decir, ¿qué quiere decir que esto es frágil? Que si se cae, se rompe. No se cae. Claro, pero no tiene valor de verdad. O sea, es verdadero el condicional, si se cae, se rompe. Formalmente. Formalmente. Claro. Exacto. Pero no tiene significado, o sea, no tiene contenido, ¿no? Claro. Formalmente sí. Es falso, pero desde el punto de vista epistémico no tiene un contenido que necesitamos que tenga. Entonces lo que dice Popper es, ese es un argumento, hay otro más, incluso más interesante, pero bueno, para señalar la diferencia lógica tomo este argumento. Lo que dice Popper es, por otros motivos también, por todo lo que ya en otro momento hemos discutido, los relevantes, los enunciados básicos relevantes son los falsadores potenciales. ¿Qué son estos? Básicos, relevantes. Es decir, tienen la forma lógica que está en el texto Falsadores de potenciales. no, potenciales, Sí, falsadores potenciales. Tienen la forma lógica de una conjunción. Entonces no hay muchas posibilidades para que sea verdadera. La conjunción es verdadera solo en una combinación de valores relativos, un par. Sí, es verdadero, sí, como decíamos. Las dos.
Si las dos partes son verdaderas, es verdadera la conjunción y nada más. Entonces, digamos, trayendo de lo que estuvimos viendo recién, esa conjunción uno podría decir que es entre las condiciones iniciales y la negación de las consecuencias observacionales. Popper no lo presenta así. Sí presenta la conjunción, todo eso sí. Pero fíjense, si la implicación contrastadora es condiciones iniciales como antecedentes de la consecuencia observacional y el falsador potencial es la conjunción entre las condiciones iniciales y la negación de la consecuencia observacional. ¿Qué relación lógica hay entre estos? Es decir, ¿cómo son entre sí estos dos enunciados? Falsador potencial de implicación contrastadora. Para. Claro, pues ustedes no vieron relaciones lógicas. Yo trato de sacar, pero bueno, intuitivamente, dicho coloquialmente. Repetir la pregunta por sí. ¿Cuál es la relación? Este enunciado y este enunciado, ¿cómo son entre sí? ¿Dicen lo mismo? ¿Son equivalentes? No. Gracias. No, te juro. Bueno, lo voy a decir yo. El falsador potencial es lo opuesto a la implicación contrastadora. En términos de relaciones lógicas, son contrarios. Es lo opuesto a la implicación contrastadora. Claro. Son contrarios, no contradictorios, contrarios. No, perdón, son contradictorios. Son contradictorios. La relación lógica es la de contradictoriedad. No importa el nombre de la relación lógica, lo que me importa que vean es que el falsador potencial es la negación de la implicación contrastadora. Sí. Sí, te entiendo. Lo que no termino de comprender ahora es si debemos ir hacia ahí por el problema que vimos con el problema del condicional. ¿Me explico? Bueno, lo que dice Popper, la conclusión de Popper es la confirmación no te aporta mucha información. Por este problema que mencioné y por otros. No es, está bien, vayan y confirmen hipótesis, pero la verdad que no es por acá por donde avanza la ciencia. La ciencia va a avanzar cuando al confirmar los falsadores potenciales, lo que pasa acá, que se cumple el falsador potencial, refutes hipótesis. Eso va a dar un avance en la ciencia. Porque Hempel dice como nos vamos aproximando de la última. Claro. Hempel dice acá, cuando hacemos varias de estas, nos vamos aproximando, se va precisando la hipótesis a medida que vamos variando las contrastaciones, etc. Popper dice, esto es un camino muerto. Por muchas contrastaciones que hagas, además del problema lógico que mencioné, son infinitos los casos posibles, no aumenta la probabilidad. En cambio acá, dice Popper, tenés un avance certero. Aquí en la refutación. Está buenísimo porque yo... Claro. En el falsador potencial, que ya no es potencial. Entonces, el enunciado básico, si la refutación es el resultado interesante, es el único resultado interesante para Popper, ¿no? La refutación es el único resultado interesante de la contrastación, entonces el enunciado básico relevante es el que juega el partido de la refutación, que es el falsador potencial. Claro, por eso es el enunciado básico. No, la implicación contrastadora, sino su negación. ¿Y cómo llego a eso? O sea, ¿cómo llego a contrastarlo? Al momento de formular tentativamente la respuesta, yo lo supe hacer con ese esquema. Si tengo una... ¿me explico? La respuesta A, ¿cuál es la relación lógica? Sí. Bueno, la respuesta ¿cuál es la relación lógica? Es la... contradictoriedad. Es entre esto, no tiene nada que ver este esquema. Ahí va, ahí me mezclé. Yo armé este esquema para
Claro. De esto y esto. Claro. Implicación contrastadora. Entre la implicación contrastadora y el falsador. No, hubo algo que. Perfecto. Falsador potencial. Estacioné todo. Bien. Insisto, acá falta el tema de hipótesis auxiliares, porque uno siempre puede salvar a una hipótesis de la refutación a través de hipótesis, ad hoc, se decía ad hoc. Acá faltan las ad hoc, las auxiliares sí las puse por acá, faltan las ad hoc. Esto nos llevó todo. ¿Hay alguna pregunta en el estribo? Ya estamos pasados, pero... Las hipótesis ad hoc eran ejemplos, ¿no? Hipótesis ad hoc es una herramienta que sirve en general. Pero nosotros lo vemos en el texto de ejemplo. Nosotros lo vemos con el texto de ejemplo, sí. Okay. Y también están en el capítulo de contrastación de 10 y 9. Y Popper hace una mención también a las hipótesis ad hoc, porque una respuesta posible para Popper es: bueno, este resultado es un avance para la ciencia. Bueno, sí, pero yo puedo tomar una hipótesis ad hoc y salvar a todos los países. Chao. Popper dice, bueno, eso dice algo así como, es una actitud poco científica frente a una refutación. Tratar de defender la hipótesis con hipótesis ad hoc es poco científico. Y Lacato dice, bueno, mira, es lo que hace la ciencia. Defiende sus programas hasta que tiene uno mejor. Por ejemplo, el problema del perihelio de mercurio, que se va a hacer el parcial, ya era recontra conocido. O sea, era un problema que tenía décadas de existencia, que el mercurio no se comportaba como la teoría predecía, y los científicos no abandonaron el programa. Lo observaron, pasaron los hechos. Lacato también le llamaba hipótesis auxiliares, ¿no? A los sincrónicos Claro. auxiliares. Claro, que justamente sirve justamente para eso, para amortiguar, porque las hipótesis ad hoc, por lo general, son negaciones de hipótesis auxiliares. Entonces, las hipótesis auxiliares alrededor del núcleo sirven para amortiguar el golpe de la refutación y que no le llegue el cimbronazo al núcleo, modificando hipótesis auxiliares en lugar de modificar el núcleo. Ahora, esa modificación de hipótesis auxiliares, Lacato, puede ser progresivo o regresivo. Si lo estoy haciendo a base de hipótesis ad hoc, se está degenerando la heurística del programa. Un montón de términos, heurística, progresivo, regresivo. Tengo dos. Como 10 preguntas. Una que es un poquito más de contenido de dónde encontrar una cosa. Ajá. Y otra que capaz, me parece la van a volcar juntos, pero capaz sí come tiempo. Que en la pregunta 7 de Kuhn, que dice, relaciona el comentario de Kuhn sobre las características de la historia de la ciencia. Y pone entre paréntesis, descripción, interpretación, prescripción. Eso es la pregunta de recién. Sí. Bueno. No lo encontré en Kuhn, esto de interpretación. Ah, está al final del capítulo 1. Ah, capaz no está en los capítulos que yo les mandé leer exactamente, pero... No, igual no tengo ¿No tenés el texto ahí? Lo Son los últimos 2 párrafos del capítulo 1. Un papel para la historia. O sea que el capítulo 1 estaba completo. Porque ahí No. Igual no es un texto que tenía que leer, pero de ahí va a salir el fragmento de la primera pregunta de la... ¿Cuál es la pregunta? Del parcial. Es la 7. Es los últimos 2 párrafos del capítulo 1. Porque ahí sí dice lo que dijiste antes del control F. Claro. Y no me apareció. Ah, bueno, poné, no sé, descri en el control F. Bueno, ¿y la otra pregunta cuál es? Perdón, antes de seguir, con eso de Kuhn, yo me estuve fijando en la bibliografía que voy a leer y no encontraba Kuhn. Lo encontré recién en unidad 10, que dice el capítulo 13 y la postdata de 1969. ¿Sería eso? Solo el 13 no. ¿O sería la introducción de las revoluciones? No, es todos los que dio ella. A ver, Que se basó para dar ella. No, lo tengo acá anotado. A ver, yo lo Queda tengo. 1, 2, 3, 6. Yo le digo, si lo tengo en el mail. ¿El 1 estaba? No lo llegué a revisar en lo que anoté. Creo que el 1 estaba. Sí, el 1 Ah, estaba. sí, qué bien. Entonces sí. Creo que el 1 estaba. Espera un Me costó un segundo. montón hacer esa selección. O el 2. Ahí ya no está.
O sea, me estoy fijando en el programa de clase y en... Pero yo lo tengo en el mail cuando estuvimos hablando Y para la armar guía la está en las guías. microclase. En las guías. Bueno, en la guía está. Claro, en las guías no pude mirar. Bueno, En cada guía está encabezada por los textos de referencia. perfecto. Sí, de acuerdo. Pero si no lo encontrás, escribime, ¿vale? No, seguro que lo voy a encontrar. Cuestión de tiempo. Está descripciones e interpretaciones, está en el final del capítulo 1, Eso. pero prescripciones está en la postdata. No, ahí también dice normativo. Bueno, pero no, sí, pone norma. Como norma, En lugar de sí, porque él dice la tarea así. Perdón. Es lo mismo. tarea normativa, pongo. Normativo. De Kuhn, la estructura son capítulos 1, 2, 13 Ah, 13. y después el manual de Díaz Molinés, capítulo 9, apartado 2.2. Ya está, ¿no, profe? Porque no vimos al final del camino de la estructura. Entonces la postdata no entraría, ¿no? La postdata es muy larga, entonces hay un resumen muy resumido en 10 simulines. Claro, ¿qué es lo que yo dije? Y eso, la clase que dio Malena, clave la clase que dio Malena, el gráfico de Malena que compartió ella, clave para responder Ay, no, pero importante. a la pregunta. Te saltaste una palabra. Tener algo avanzado. Por eso dije que capaz puede ser más larga si quieres se la mando y después no sé. Bueno, Sistemas axiomáticos, sí. no encontré la definición. No dice, esto es modelo. Sí, estamos con problemas. ¿Modelo no está definido modelo? No. Un modelo es una interpretación que hace verdaderos transacciones. Ah, entonces está bien. Porque lo que hice fue como no lo encontré, dije, bueno, lo busco en internet y dice, lo que encontré fue un modelo de un sistema axiomático formal es una interpretación de ese sistema en la cual todos los axiomas y por lo tanto todos los teoremas son verdaderos. Está bien. Excelente. Okay. Por lo tanto, todos los teoremas Sí. justamente son los que se siguen, no hace falta Por decirlo. eso. Si son verdaderos axiomas, tienen que ser verdaderos. Y en base a eso yo había hecho el 5 y dije, puedo haber hecho todo mal. ¿El 5 cuál era? El que está en chino. Claro. Claro. De los simbolitos. Fue mala por esa pregunta, ¿eh? Era el equipo era el parcial, pero al final no, porque... No, creo que... Porque ahora fue buena. Papu, ¿podrías repetir esa definición de modelo para Sí, si querés mando al grupo. Sí, pero es Claro. la interpretación que hace verdaderos a los axiomas. Eso, una interpretación que hace verdaderos axiomas. Claro, vieron que habíamos tenido una conversación trunca sobre la definición de modelo. Sí, eso nos Porque faltó. esa es otra definición de modelo que no tiene nada que ver Con la de Kuhn. la de ciencia fáctica. Claro. Y Kuhn en sí la usaba en dos sentidos. Nunca lo llevamos a charlar. ¿Quién me prestó la fibra? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna en el estribo? ¿Preguntan en el estribo? No podemos preguntarle por el Classroom, Totalmente sino... pueden, me tienen que tener paciencia. Sí. No, y tratar de que a un tiempo, que no sea el día anterior, por eso. Claro. Pero en el fin de semana También, ustedes quizás... hagan la pregunta cuando quieran, solo Sí. que capaz que no las respondo. Pero quizás si en el fin de semana subimos algunas preguntas, después cuando usted puede... Es responsable emocionalmente. Totalmente. Sí, pueden restringir, Como o sea, otros. que las preguntas sean lo más restringidas posible. Sí, bien no hacer precisas. preguntas del tipo, no entendí Signo Kuhn, blanco-negro va a ser. no entendí Kuhn. De principio de año, ¿cómo es? Como en una mafalda. No entendí la relación con el Sí, yo tengo una pregunta sobre ¿Entendido? el límite de lo observable en Karma, pero se la mando después en Classroom si quiere. Sí, yo digo que mandemos este fin de así tienen tiempo para... Sí, igual la respuesta la da él. ¿Cuál es ¿Cómo formularías la pregunta? Porque él dice, las leyes empíricas en mi terminología son las que contienen términos directamente observables por los sentidos o mediante técnicas relativamente simples. Mujer. Sí, bueno, Un poco amplio, Andrés. relativamente simples. ¿Sería observación directa o observación con alguna instrumentación que sea simple? Claro, pero ahí está el tema. Digo, Y bueno, unos anteojos, Bueno, no está bien sé. esto. Eso es lo que tenemos. Eso y
tenemos los ejemplos que él da. Sí, él después dice que para el filósofo según la conveniencia. No, dice para el filósofo es casi nada. Es solo lo observable para Platón. Okay. Y bueno, casi nada. Pero él dice, esta definición que acabas de dar es la de los físicos, la que es el libro de los físicos. Y después de ejemplo, lo que dice una conveniencia es algo muy raro, una frase muy rara que tira, algo así como, en definitiva, cada científico individual pone la frontera donde quiere. Clarísimo, eso no lo hace cada científico individual. Y no es Puedo decir, para mí es una observable, comunidad pero científica. obviamente requiere un acuerdo. Claro, yo vi en esto, es observable. O sea, el límite es el acuerdo que establezcan los científicos que están estudiando este. Y habría que leerlo así. Okay. Habría que leerlo así y esta ambigüedad sobre la simplicidad de los instrumentos también. Profe, ¿cuándo van a mandar entonces las preguntas? 48 horas antes del examen. O sea, a las 11 de la mañana del día jueves. No, miércoles. Ya estoy viendo los días de laburo, no me tengo plata, no me importa. Hay esfuerzos que valen la Yo pena. la semana que viene no leo ninguna otra cosa. No, decir que como dinámica de grupo, la verdad que hemos trabajado. Hay una táctica que está buena, pero que a mí me servía, que es que yo le digo usar discusiones, que es hacer esto mismo, pero que se armen grupos de estudio. Entonces, después la nota es la nota promedio del grupo. Ay, esta condición sí. Entonces, eso obliga llamémosle al mejor del grupo, a trabajar mucho para que el más flojo compensa los temas, estudie, aprenda, entienda. Pero pará, en ese caso, ¿Entendés cómo sería? yo no entiendo si solamente escribe uno de los cuatro. No, todos escriben. Ah. Claro, o sea, supongamos somos Sí, 9. ahí te entendí. Se ahí te arman 3 entendí. grupos de 3. Sí, Les doy las preguntas, ¿no? Está bueno. Discuten, preparan, y después vienen y cada uno rinde individualmente su examen. ¿Cuál es la nota de cada uno? El promedio de las notas de su grupo de 3. y pregunta, pero esto como también para entenderlo, para una vez utilizarlo, sí, pero pueden hablar. No se te quedan todos. No, es O sea, ya cuando llegan no pueden hablar. Lo mismo que ahora. Sin libro abierto. Es terrible porque te vuelves un policía a veces haciendo evaluaciones. Vos también te digo lo mismo. No hay posibilidad de que Esto. Me encantaría, pero más dolor de cabeza. nos ponemos todos mirando con la compu, mirando para él. Me encantaría, porque es mucho más fácil de corregir. ¿Le podemos sacar internet? ¿Le sacamos internet? La hacemos en un Pero Word. nos ponemos todos tipo mirándole a la pared y que se vea la compu desde el escritorio. Claro. Es horrible, prefiero hacerlo versada. No, o sea, está bien, yo estoy acostumbrada, entiendo que va a ser así, es re complejo hacerlo manualizado un parcial, no se te entiende nada lo último, te equivocas, le pones liqui, el codo lleno de liqui. Yo no sé, yo estoy re acostumbrado a escribir a mano alzada. Yo hago todo en borrador y después lo paso, por lo cual mi brazo siempre Bueno, queda. voy a averiguar si se puede cancelar la. Claro. Se puede desconectar directamente. Sí, pero ahí te lo Podemos conectas. conectar. No, igual, o sea, yo no confío en ustedes. Pero Ah. yo vengo de una mala experiencia en otra institución. ¿No? Ah, que nos dijo la otra vez que feo. hicieron todo con. Lo tengo que volver a corregir, o sea, lo tengo que hacer porque lo hicieron. Por eso ya me metí, no ellos. Es sin nota, dale. Claro. Yo lo sé mucho para poder encontrar citas en los textos. Gemini que tiene. Yo lo reuso, ChatGPT lo reuso. Pero creo que Gemini tiene la versión gratis de un mes. Entonces, yo voy creando cuentas y después pasar textos. A mí me gusta. Yo no sé el premium de ChatGPT. A veces obvio le pifia. Entonces, A veces le pifia. Entonces tenés que ir a mí me pasa mucho. No va a ser el grupo. Habló de una dinámica que está buena para tenerla en cuenta, que
una de las otras formas que había pensado de hacer el parcial es que se hagan en grupo, Sí. es decir, estudiemos en determinados grupos, al momento de venir acá es individual, no podemos hablar entre nosotros y la nota promedio de ese grupo es la nota de cada uno. Por eso el que más sabe se va a tener que esforzar mucho para que el que menos sabe repunte, pero... Y nos surge esa amenaza por parte del otro de dale, escribí, del que menos sabe, como dale, te toca a vos. Sí. Que es asquerosa, pero bueno, llevadera, porque somos argentinos. Está Sí, pero muy con buena. tiempo. Sí. O sea, no de una semana para la otra. Eso tendría que saberse como hacer el primer momento. Sí, ya está. Sí. ¿Y ahora cómo es? Es más, si se sabe desde el Individual. principio del año, mejor, porque ahí ya todo se hace diferente. ¿Eh? Es que recién, claro, nunca entré en dimensión, que uno se tiene que poner re gorra con el temita de la evaluación. Che, yo no quiero ser un policía. Y hay que ser medio Ay, qué feo. ¿Dónde va tan solo? Ay, no, saqué la grabación. Bueno, me están escuchando. Hola, hola, hola.